Bueno, ¿qué les puedo contar? Este, Tengo 31 años de edad, nací en Santo Domingo, aquí en el hermano país Ecuador. Eh, de principio, tengo que decirlo así, Dios se pasó conmigo realmente, hizo una obra realmente muy grande, es un toque de gracia que yo solamente puedo decir al Señor, aquí estoy y quiero hacer lo que tú me digas porque, o sea, ya has hecho todo por mí, absolutamente todo. No solamente el hecho de crearme, sino de salvarme una y otra vez, ¿no? Y esto desde el principio. Entonces, les decía que tengo que comenzar desde, prácticamente desde cuando nací. Siempre lo comparo con esto, ¿no? El profeta en el Antiguo Testamento tenía una visión, ¿no? Y vio cómo el agua salía del templo y dice él que al principio el agua le llegaba hasta los tobillos, luego iba avanzando, luego hasta las rodillas, luego a la cintura, hacia los hombros, y ya no podía seguir vadeando, sino que tenía que luego ya ir nadando porque era demasiado, ¿no? Y a veces también así nos pasa a nosotros, ¿no? Que vemos nuestra vida hacia atrás y yo podría pensar en un primer momento, cuando me encontré con el Señor, que todo comenzó en ese momento cuando le conocí a Él, ¿no? Que fue cuando tenía más o menos 17 años. Pero luego pasa el tiempo y uno como que se da cuenta y ve de nuevo atrás su historia y dice, no, no ocurrió, no, no comenzó allí, había Ujú. más atrás, ¿no? Y uno comienza a darse cuenta y luego más atrás y luego más y más y más atrás. Y realmente podría comenzar hablándoles de mi bisabuela, ¿no? Porque ella era una mujer que rezaba todos los días del rosario, pero era, digamos así, de mi familia conocida, de mi familia conocida de cuando yo era joven y hasta ahora, ¿no? De las que eran profundamente católicas, ¿no? Mi bisabuela, ¿no? Y yo recuerdo tener una experiencia con ella justo antes de que ella muera, ¿no? Que ella dijo, yo no quiero salir de ese mundo sin que venga un sacerdote a visitarme. Y cuando el sacerdote fue a visitarle, ella le decía, pero vamos a rezar el rosario. Pero le decía, pero en latín, y el padre no sabía. Lo Entonces, sentaba. entonces mi abuelita, mi bisabuela le decía, vamos a rezar juntos. Y ella comenzó a rezar todo, 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 las letanías, todo. Qué lindura. Y era una mujer así de profunda fe, ¿no? Entonces yo también pienso que cuando Dios me ha llamado, Dios me ha salvado y me ha rescatado, yo siempre lo he tenido como una certeza interior, mucho ha tenido que ver mi bisabuela, ¿no? Y eso que yo casi no tuve una experiencia muy prolongada con ella. Yo tengo solamente un par de recuerdos, no más, porque era muy pequeño cuando ella murió. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando yo nací el 2 de agosto de 1990, sucede que, mmm, no sé, pero dicen algunos que quizá por tomar muy rápido la leche de mi mamá, no, no sé, quizá tendrá otra explicación más científica, pero la que dice mi familia es que quizá tomaba muy rápido, ¿no? Y sucede que creo que después de unos días de nacido, la leche de mi mamá fue por otro Otro. cauce y no Ujú. por el debido y llegó hasta los pulmones y Ay, qué comenzó a afectar evidentemente, ¿no? Un niño recién nacido y con de bronco aspira. leche, ¿no? En los pulmones. Entonces fue muy, muy fuerte. Enseguida mi mamá me vio y dijo que estaba morado y casi que no reaccionaba, ¿no? Entonces ocurre ahí una cuestión fuerte. Mi mamá me dio a luz por cesárea, no por forma natural. Entonces estaba muy adolorida, evidentemente. Y viéndome así, llama a las personas que estaban más cerca y la que estaba más cerca era mi abuelita. Entonces mi abuelita me ve, intentan por ahí hacerme reaccionar y nada. Entonces me dice ella, que aún está viva, mi abuelita me dice, yo te tomé en los brazos y te llevé enseguida al hospital. Fuimos al hospital y allí, cuando ella lleva a este niño, lo presenta al doctor, el doctor solamente le dice, no podemos hacernos cargo de ese niño porque está muy mal, o sea, no podemos asumir esto. Una cosa muy rara, ¿no? Una cosa muy extraña, quizá en ese tiempo se comprenda, no lo sé. Pero llevó donde un hospital, donde un doctor le dijo que no, que mejor lo lleven a otro lugar más especializado,
porque aquí no se pueden hacer cargo de este niño que está muy mal, ¿no? Entonces, como claro, en ese tiempo la ciudad en la que yo ahora vivo era un pueblo prácticamente, un pueblo grandecito. Entonces me llevaron a otra ciudad. Mi abuelita me dice que me cargó en su brazo izquierdo y con el derecho tomando el tubo del bus, ¿no? Y tampoco no sé por qué, pero decía ella que nadie le dio asiento, ¿no? Entonces Ay, tenía que ir no. y ella así con el niño ahí, como son como 4 horas, 5 horas de viaje, ¿no? Sí. Ay, Llega hasta allá, yo estaba prácticamente desvanecido, como, o sea, no, nada, pues, ¿no? Estaba tanto como tiempo. desmayado, no sé, ¿no? Entonces me llevan a un hospital y también le dicen que no se pueden hacer cargo y me llevan donde otro. Y en ese hospital ocurre algo en medio de esto que parece catastrófico, que parece que inclusive la mano del demonio estaba ahí para que este niño se muera. O sea, todo pegaba para que ya me dejen ahí, que solamente pase el tiempito y ya deje de, de vivir. Entonces llega a un hospital, inmediatamente se encuentra con una señora que estaba vestida de blanco, parecía enfermera, dice mi abuelita, y se le acerca y le dice, sin muchas palabras, solamente se le acerca y le dice, miren, le van a atender a usted, pero vaya aquí a este lugar. Entonces le hacen entrar como una especie de cubículo, le cierra la cortina, la deja ahí a ella como esperando. Mi abuelita confió en eso, no sabe ni por qué, sencillamente confió en las palabras de esa señora. Se sentó, estaba ahí esperando, desesperada, esperando que alguien venga, hasta que un doctor entra y le dice, ¿usted qué hace aquí? ¿No? Ay, Y le dice, es que tengo a este niño que le ha pasado eso, es otro. El doctor dice que me queda mirando, que estaba igualmente, se veía como una situación lamentable, ese niño como que no daba muchas esperanzas de vida. Entonces solamente le dijo algo, le dijo, a este niño solamente le salva un milagro. No hay más que hacer, solamente un milagro. Así que vaya, mire aquí, a la salida, a la derecha, al fondo, hay una pequeña capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Vaya, ore por él, porque solamente lo salva un milagro. Pero yo me voy a hacer cargo, le dijo el doctor. Entonces se fue mi abuelita a rezar. Y ahí ocurre algo que yo a veces digo que es la confabulación santa de mis tres mamás. ay, no. Porque, por un lado, mi mamá en la cama, dolorida, pensando en mí, me dijo que ella estaba rezando de la siguiente manera, que le pedía a Dios que su hijo, si es que llegase a salvarse, pues que se lo iba a entregar por completo a Dios. Si él se llega a salvar, te lo entrego por completo a Dios, pero decía ella, pero déjalo sanito, sanito, ¿no? Que no tenga nada, nada. O sea, también pensando en que, evidentemente, ¿no? Tan tierno, tan pequeñito y ya con ese impacto Claro, ya en tanto Salud. el tiempo. tema, ¿no? Entonces, cualquier cosa podía pasar, ¿no? Entonces ella decía, pero déjalo sanito, sanito, y te lo entrego totalmente, te lo entrego, ¿no? Y mi abuelita, que también ella siempre me dice que yo soy su último hijo, que yo también la considero como mi mamá, ella de rodillas delante de la medalla milagrosa, diciendo a la Virgen que me entregaba totalmente a sus manos, que era de ella, ¿no? Es todo tuyo, ¿no? Y luego mi mamá del cielo, ¿no? La Virgen María, que estoy segurísimo, y ya vamos a entender también por qué lo digo así, ella estaba pidiendo por este bebé, por este niño, ¿no? Entonces, mientras ellas tres estaban orando, lo digo así, escucha mi abuelita al fondo la voz de un doctor que comienza a llamar familiares del niño Cadmen, del niño Cadmen. Entonces ella se pone de pie, sale corriendo y le dice, el niño está reaccionando, le dice así, ¿no? Así que en este mismo momento, vaya, compre eso de aquí, eso de acá, eso de acá. Y mi abuelita se fue a buscar ese medicamento, ¿no? Ay, qué Y bien. desde allí, pues, comencé a evolucionar, ¿no? Y el doctor siempre le decía, es que era prácticamente imposible tanto tiempo, ¿no? No. No sé en qué estado realmente estaba, solamente las palabras de mi Sin abuelita, oxígeno se te hubieran dañado muchas funciones. seguramente, ¿no? Exactamente, ¿no? No sé, solamente decían ellos que estaba como desvanecido y morado, completamente morado y como desvanecido, como ahogado, ¿no? Claro, no respirabas bien. Y Ay, tanto tiempo.
Entonces, ya comienzo a evolucionar bien, todo va como que correctamente, avanzo. Creo que unos días, un par de semanas, mi abuelita todo ese tiempo, como mi mamá no estaba, tenía que buscar la leche de las señoras que andaban por ahí, ¿no? Entonces buscaba de otra y me daban. A la final me adoptó una señora indígena, no la conozco y yo también he pedido por ella, le he dado gracias, ¿no? Porque me ha alimentado con su leche cuando era pequeñito, ¿no? Y algo muy interesante, y por eso menciono a la Virgen María, es que mi abuelita, durante ese tiempo, un par de semanas que estuvo allí, todos los días preguntaba y buscaba a esta señora de blanco, ¿no? Daba las características, cómo era, cómo estaba vestida y todo, y durante esas 2 semanas No. nunca la vio y nadie conocía a alguien parecida a ella, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces ella, La que le dijo, "Sí, métete ahí y espera". Ah, ok. que parecía enfermera, la que parecía enfermera, ¿no? Ya, ya. Mi abuelita decía, yo pensé que era enfermera, ¿no? Y siempre lo cuenta así, pero ella una vez me dice así como al oído, ¿no? Me dice, pero yo creo que es la Virgen María, me dice así, ¿no? Ay, qué belleza. Estoy segura, yo estoy segura. O sea, Bendito Dios. es interesante, ¿no? Que se esfumó completamente, apareció un momento, le indicó algo y nunca más la vio, ¿no? Es Entonces, que el plan de Dios, no, pero qué es eso tan hermoso. Y sí, apenas sí. estamos empezando. El que dijo, a mí no me lo va, este es mi plan y vean, miren lo que les tengo. Y luego la oración de estas tres madres, pues, se han hecho realidad, ¿no? Y como dice Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, Dios escribe recto en renglones torcidos. Y esto lo digo porque este primer toque de la gracia, toque divino, ese primer milagro, fue contundente, claro, ¿no? Pero luego mi vida de infante, de adolescente y de joven fue totalmente apartada de Dios. O sea, completamente apartada de Dios. Mis papás en algo me instruyeron, me pusieron en una escuela católica, ahí hice mi primera comunión, me confesé, tengo muy pocos recuerdos y no buenos de esas experiencias porque tenía siempre como temor de que a ir a la iglesia, en esa iglesia había un sacerdote haitiano, era un señor negrito, ¿no? Así alto, alto, que no hablaba bien el español, entonces cuando entrábamos a esa iglesia que era oscura, ¿no? Y él aparecía así con un traje un poco raro, la casulla, ¿no? Así todo. Y yo, sin familiarizarme con eso, ¿no? Entonces lo veía y siempre tenía como miedo mirarle así grandote y no entendía lo que decía. Realmente me estremecía, ¿no? De pequeño. Entonces entrar a la iglesia para mí siempre significaba como entrar, no sé, una casa del terror, algo parecido. Sí, lúgubre. Ajá. Entonces, no tenía una buena experiencia, por lo menos así, infantil, ¿no? O sea, pensaba en la iglesia y pensaba en una casa del terror, ¿no? Luego mi primera comunión, solo me recuerdo por una foto que tengo nada más. De allí prácticamente no, mis papás, no tengo memoria de que me hayan inculcado mucho la fe, pero sí recuerdo que en algunas noches, cuando mi papá no llegaba porque se iba de trabajo como 2 días, a veces regresaba así en la noche o llovía mucho, sí recuerdo que yo me ponía a orar. Entonces digo, mis papás sí me instruyeron, pero no tengo claramente eso, ¿no? Y solamente eran así momentos fuertes, como por ejemplo cuando una vez se quisieron meter a robar en la casa, entonces yo me metí en el armario, así me encerré ahí y comencé a rezar, ¿no? O sea, Ay, esas... te traía esos flash. Sí, De sí. que, Pero del resto, o sea, no, nada más, nada más. Tanto así que 14 años tocaban los testigos de Jehová a la puerta a la casa y me decían, así como conversando, que si yo creía en Dios, en Yahvé, en Jesús, en Cristo, así. Y yo no sabía nada, nada. Y me molestaba, como que me fastidiaba. ¿Qué me vienen a preguntar eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Para qué me preguntan esas cosas, ¿no? Entonces, completamente alejado de Dios, alejado de la iglesia, alejado de la fe. No me interesaba la idea de Dios o el hecho de acercarme a Él para nada. Era como
como si realmente no existiera, pero tampoco decía yo no existe Dios, sino que era indiferente, ¿no? Y sobre todo lo que más, según, según la Divina Misericordia, ¿no? Dice que lo que más le duele, ¿no? Es justamente la indiferencia, ¿no? La indiferencia, porque inclusive el ateo, quizá por buena conciencia, por argumentos lógicos, quizá razonables para él, y a buena conciencia llega a decir no existe Dios, ¿no? Pero en cambio el que es indiferente no puede ni siquiera abrir la posibilidad para Dios. Es completamente opuesto, negativo, ¿no? Entonces algo así andaba yo. Y claro, Dios seguramente estaba esperando, digamos, entre comillas, ¿no? Él estaba esperando el momento oportuno para comenzar Ay, esta promesa hecha cuando yo recién nací, ¿no? Entonces todo ese tiempo, quizá 17 años, 16 años que estuve alejado de él. Pero otra vez, en medio de sufrimientos, en medio de dolor, de llanto, de incomprensión, porque mi familia prácticamente se rompió, mi papá y mi mamá, desde que yo tenía quizá unos 11 años, comenzaron a pelear mucho en la casa, y literalmente ollas, zapatos, desde lo que sea, volaba en la casa aquí y acá peleándose. A veces hasta cosas más fuertes, no solamente zapatos, sino cosas más con filo, ¿no? O sea, cosas fuertes, fuertes, ¿no? Yo lo cuento ahora así todo tranquilo y hasta sí, claro. con una sonrisa porque el Señor ha redimido todo eso, ¿no? Y ahora recordarlo es dar gracias al Señor, ¿no? Y es un motivo inclusive de alegría cristiana porque el Señor con su sangre preciosa ha salvado, inclusive redimido la historia, ¿no? Entonces, yo miro toda esa situación y comienzo a alejarme de mis papás. Eso evidentemente trae conflicto también entre los hermanos. Yo tengo un hermano mayor, tengo una hermana menor, y nos comenzamos a fraccionar, como a separar, cada uno por su lado. Ya no hablaba con mi hermano, él andaba en su vida con sus cosas, mi hermana también con las suyas, mi papá y mi mamá peleándose, el uno echándole la culpa al otro. Cuando estaba con el uno me decía el otro es el malo, cuando estaba con el otro, la otra es la mala, y así. Entonces una pelea aquí y acá. Mi refugio entonces fue mi abuelita. Entonces pasaba un tiempo con mi papá, un tiempo con mi mamá, pero yo quiero ir donde mi abuelita, allí quiero estar. Entonces me iba donde ella, pasaba el tiempo allí y prácticamente desde los 16 años, más o menos 15, 16, hasta los 17, pasé con ella, viví prácticamente con ella. Y tu Ya, abuelita sí era, pues sí practicaba bastante. sí, ella sí iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario y todo, pero digamos que no, no me lo proponía así como muy fuertemente, sino que ella lo hacía en secreto. Yo a veces entraba y la veía que estaba rezando. Y luego en silencio me iba para atrás, iba a hacer mis cosas yo. Pero así ella siempre, yo ya me levantaba los domingos, yo que sé, 8, 9 de la mañana, y no estaba mi abuelita. ¿Y dónde está? Ah, en la misa, que se va a la misa, que se va a la misa. Bueno, entonces fue una especie de lo que dice Santa Catalina de Siena, ¿no? Dice ella en relación a los familiares, dice que uno no espere convertir a sus familiares con sus palabras, ¿no? Sino más bien lo va a hacer a través de la oración. Y uno tiene que confiar en eso. Cuando uno ora mucho por un familiar, hace posible que lleguen otras personas a la vida de ese hijo, nieto, hermano, papá. Otras personas llegarán y harán que dé fruto esa oración que tú has tenido. Ay, Entonces, hermoso. Porque seguro que si la abuelita te hubiera exacto, insistido, no hubieras accedido. exacto. Y es lo que muchas veces pasa, ¿no? O sea, no digo que no deban hacerlo, porque mi abuelita sí recuerdo que me llevaba a veces con algunos pretextos, ¿no? Me decía, vamos a la misa y después te voy a llevar a este lugar. Vamos a comer eso de acá, eso de acá. Y yo decía, como me gusta eso que me ofrecía, le decía, vamos, vamos. Y recuerdo que iba, aunque me quedaba completamente dormido. Solamente me levantaba ya al final y después decía, ahora sí vamos donde mi abuelita me ofreció, ¿no? Era, sí, sí, muy renuente a las cosas de fe, orar y todo eso, para nada, ¿no? Entonces, ella oraba así, yo convivía ya con ella me enseñó a ser más ordenado, me enseñó
a guardar el dinero, me enseñó a calentar la comida, a cocinar un poco también, porque yo antes era como muy dejado, ¿no? En la casa con mi papá y mi mamá teníamos siempre una señora que nos cocinaba, que nos lavaba la ropa, que todo, o sea, teníamos prácticamente todo, pero con mi abuelita, en cambio, ella me comenzó a educar en esas cosas que todavía no había aprendido, ¿no? Las cuestiones del tiempo, tienes tiempo para eso, esto, otro, sales para eso de aquí, pero luego regresas, tienes que cumplir lo de acá, ¿no? Entonces sí, me ayudó muchísimo ella, ¿no? Mira qué lindo lo que te dicen. Dios lo tenía que dormir para hablarle al corazón. ¡Oh, qué belleza! Sí, sí. Sí, sí. Y quizá en esa misma sintonía, ¿no? Yo estaba prácticamente, yo siempre digo esto, ¿no? Y es muy, muy cierto, ¿no? Cómo tú vives la misa, ¿no? Es como el resumen de tu vida con Dios, ¿no? Entonces, sí, digamos que ya que estaba dormido en la misa, era prácticamente como estaba en mi vida con Dios, completamente dormido, ¿no? Y ahí Dios, digamos, se valió de esto, llegó el Kairos, el tiempo del Señor en el que toca mi vida a través de una forma también muy llena de gracia, ¿no? Mi papá y mi mamá se separan, llegó eso al final a una separación civil, actualmente ellos siguen separados, ¿no? Este, y esa separación no fue nada en paz, sino más bien llena también de conflictos, cosas muy fuertes, ¿no? Prácticamente de todo índole, o sea, eran escándalos inclusive, ¿no? Pero bueno, pasó todo esto, mi papá se da la vida bohemia del alcohol, la vida de andar por aquí, por acá con unos amigos supuestos y haciendo cosas que no debía, ¿no? No. Hace todo esto, pasa por todo esto y yo ya no tenía una imagen, ni siquiera una relación buena con mi papá, no era algo que, o sea, que yo lo veía y decía, me siento un hijo, ¿no? Sino más bien solo lo recibía prácticamente de mi abuelita, pero después de 3 años de haberse prácticamente gastado todo mi papá, todo, sí teníamos dinero, ¿no? O sea, teníamos carro, una casa grande de algunos pisos, teníamos bastante mercadería porque mi papá se dedicaba al comercio, pero después de la ruptura con mi mamá, estuvo 3 años prácticamente solamente bebiendo y saliendo. Solo eso. Y en 3 años se gastó todo, 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 y a la final solamente le quedó un carrito. Y ya estando en lo peor, es cuando él primero conoce a Dios, mi papá. Él va a un retiro de Juan 23, nadie le creía, pero nadie le creía. Era un retiro. ¿Qué un retiro? ¿Qué esto? No, ¿qué retiro? Es pretexto, ahorita se va un fin de semana con sus amigotes a hacer cualquier cosa. Así de pésima era la reputación que tenía, no solamente ante mí, ante mi familia, mi abuelita misma, ¿no? Ella decía, ya se habrá ido a hacer qué cosas, ¿no? ¿Y quién lo invitó, padre? ¿Quién lo invitó? Hasta ahora no recuerdo, sí me han preguntado alguna vez, ¿no? Tengo dos sospechosos que no están cerca, y no les puedo preguntar por eso, ¿no? Pero ahí hay dos personas. Cuando lo vea mi papá, la próxima vez le voy a preguntar. Y él fue al retiro, sé que fue un familiar y me parece que era un familiar lejano inclusive, ¿no? No muy cercano. Alguien que algún día apareció, le escribió quizá o le llamó, sabía de la situación de él, le dijo, Patricio, mira, estás así, ¿por qué no intentas? ¿Te puede ayudar? Y él accedió. Fue, yo fui a recibirlo, así todo mal encarado, yo, ¿para qué me traen acá? Era en una ciudad que de aquí está como a 8 horas. Entonces yo, todo el viaje serio, llegamos ahí, teníamos que bajarnos a recibirle porque él iba a hacer a dar unas palabritas. Yo no, me quedé en el carro ahí sentado. Le dije, aquí lo espero, ¿no? Ya vine hasta acá y ya. Sí, o sea, muy mal, ¿no? Voy viéndolo, ¿no? Que llega, se me acerca, me abraza y que aquí y acá, y yo como que, ¿qué le pasa, no? Como que, no. Gracias, ya, es suficiente, ¿no? Y todo el camino, no recuerdo qué habrá pasado, quizás me quedé dormido también. Llegamos a la casa
Y desde ese momento mi papá comenzó a cambiar. Ah, Y Mira. un día, una semana, un mes, 2 meses, hasta que me convenció. Y dije, ¿cómo es posible, no? Que, a ver, de tantas formas y maneras nosotros intentamos que deje todo eso, va ese fin de semana, regresa y no ha vuelto a caer en eso. O sea, no volvió a caer más, no más. ay, qué ¿Cómo hermoso. es posible? O sea, ¿cómo es posible? Mi abuelita Increíble. pidiéndole, quizá llorando, rezando por él, mis tíos también, todos en la familia. Yo también, yo tenía que ir, a veces me llamaban por teléfono, tenía que ir a verlo allá con el carro encendido, dormido, en algún lugar tenía que yo ir, pasarlo al otro lado, yo comenzar a conducir, no tenía licencia, ni siquiera O sea, sabía es que era manejar. grave. O sea, Sí, sí, era una cosa grave, ¿no? Entonces yo ahí aprendí a manejar porque yo tenía que ir a traerlo, ¿no? Entonces ahí cogía cómo es esto, le he visto que mi papá hace así, así, ahí aprendiendo a manejar, ¿no? Y tenía que regresar a la casa, él entre bravo y que no, entre que daba también manotazos y yo también para que se tranquilice y todo, ¿no? Una cosa fuerte y fea, ¿no? fuerte. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que va 3 días, 2 días y ha cambiado tanto? Se quedó sin nada, ¿no? Y comenzó otra vez a trabajar en un almacén chiquitito, ¿no? Ahí todos los días otra vez, y me decía a mí, después del colegio, ¿por qué no me ayudas? Ven, yo iba, le ayudaba y comenzábamos a conversar. Y en esas conversaciones sentía yo que el amor paterno filial, ¿no? Comenzó otra vez a sanarse, ¿no? Qué Y aquí, belleza. acá, y rápidamente otra vez comencé a tenerle confianza, otra vez comencé a admirarle y él comenzó a tener autoridad hacia mí, ¿no? Y me decía algo y ya eran palabras de mi papá, ¿no? Ya Ay, no qué era solamente palabras yo qué sé, del borrachín o alguna cosa así, ¿no? Sino que ya eran palabras de mi papá. Y entonces ahí sí era una cosa que tenía peso. Ya hay autoridad. Exacto, ¿no? Y él se la ganó así, o sea, muy de a poco, constante y dándome cuenta yo de que era verídico, que era algo auténtico. En ese entonces ya tenía unos 16, quizá iba a cumplir 17 años. Él llega a mi colegio, estaba en el último año del colegio y me dice, pidiendo permiso al profesor que salga, yo salgo, Byron, dame tu cédula. Y le digo, ¿para qué? Me dice, quiero que hagas el mismo retiro que hice yo. Y yo, ¿Y eso no, fue cuánto tiempo después, padre? quizá unos 4 o 5 meses, quizá. Ah, ok, Sí. listo. Entonces me dice esto y yo, no, Ah, no. Pero a la final me dice, sí, hazlo. Bueno, era mi papá, ya, o sea, ya tenía una buena relación con él, entonces le dije, está bien, saqué mi billetera, le di La cédula. mi cédula y él se fue. Se va, me dice, el retiro es viernes, sábado y domingo, aquí, acá. Bueno, fui a ese retiro, ¿no? O sea, yo fui sin ganas, para nada, sin como ganas. la Iba, mayoría vamos. sí, veía a las personas y todas alegres, que venga, que por acá, y yo como que, ay, no Ah, fastidien, no molesten, así como que aquí, pero todos así contentos, y quizá lo que más a uno le molesta es que están tan vivos, tan contentos, ¿no? Y uno tan muerto por dentro, ¿no? Está muerto. Sí. ay, Entonces va caminando y bueno, me sentaron ahí, todo incómodo, mirando al uno, al otro. Y lo bueno, lo que a mí, bueno, al final me consoló un poco era que era un retiro solamente de jóvenes. Entonces ya miraba que solo eran jóvenes, bueno, ya conversé por aquí con alguno, por acá, listo, ¿por qué vienes? Y ya. ¿Cuál era la apariencia física mía, ¿no? Exteriormente? Un pelo más o menos largo, ¿no? En ese tiempo era muy común los emos, ¿no? Entonces, con el cabello por acá, así medio largo, te imagino. la ropa media oscura, no era, digamos, emo, pero tenía algunas facetas, algunas cositas, ¿no? Ajá. Pantalones también un poco apretados, rotos, yo mismo con el cuchillo los rompía o le hacía huecos por aquí, por acá, como iba al gimnasio también, entonces una mezcla ahí entre esto, también mostrando supuestamente yo el cuerpo,
muy vanidoso, digamos, por todo el contexto de mi familia, de mi barrio, del colegio. Se me hizo muy fácil siempre andar como de picaflor, ¿no? Por aquí, por acá, con una chica, con otra. Entonces, siempre andaba como hecho el muy sobrado, ¿no? Como que el muy grande, el lamparoso, decimos también. Así, y así entré, ¿no? Así entré. Y ese primer retiro para mí fue un conocer a Dios, pero este conocer a Dios llegó solamente hasta mi cabecita, hacia mi inteligencia, ¿no? Fue asombrarme por Él. No sé en qué momento de ese retiro, realmente no tengo así algo específico, en el que comencé a admirar, también sé que es una gracia de Dios, ¿no? Comencé a admirar intelectualmente, asombrarme, ¿no? A dejarme atraer y a seducir por la idea de la fe, lo que eso significa, ¿no? Entonces, esto de que me proponen de la castidad me parece razonable, me parece inteligente, ¿no? El guardarme para mi esposa, ¿no? Por ejemplo. O esto que me proponen de no mentir, porque si mientes, luego vienen esas consecuencias, luego tienes que ocultarlo. Hace cosas así me parecían tan inteligentes, tan razonables. Y dije, bueno, la idea de Jesucristo, la idea de la fe me parece muy buena. Y abrí paso entonces a la iglesia. Fue como la primera forma de entrar, la primera puertita para entrar a la iglesia, ¿no? Entonces, después del retiro, y algo que me atrajo bastante fue que justamente antes de ese retiro de varones, de jóvenes, había un retiro de mujeres, solamente jóvenes, ¿no? Entonces, cuando yo salí del retiro de varones jóvenes, ya esas chicas habían hecho el retiro, ¿no? Entonces, cuando yo salgo, veo una multitud de jovencitas, ¿no? Entonces yo dije, Esto aquí se me quedo. compuso. Esto se compuso. Está Entonces bueno. dije, eso está bueno, exactamente, ¿no? O sea, dije, aquí no solamente vienen viejitos, alguna cosa así, ¿no? Entonces también fue como una especie de jale al principio, ¿no? De acercarme a Dios a través de esto que estaban proponiendo, ¿no? Entonces fui también a hablar al frente, dije algunas palabras, pedí perdón a mi familia, a todos, bajé, les abracé, listo, comenzó. Pero repito, puramente intelectual. Pero fue, digo, gracia de Dios porque no era solamente como una curiosidad, sino que realmente era Dios seduciéndome, ¿no? ¿Por qué? Sí, qué lindo. Porque comencé a leer la Biblia, ¿no? O sea, comencé a leer la Biblia, Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En unos cuantos meses ya me había leído todo el Pentateuco, ¿no? Y a la par, no sé cómo llegó a mis manos el Catecismo de la Iglesia Católica y también el Catecismo explicado de Juan Pablo II. Entonces también lo comenzaba a leer, y era como si las palabras de Dios las devoraba, ¿no? Como dice el profeta, ¿no? Leía y decía, quiero más, quiero saber más, quiero saber más. Y esto me parecía realmente tan asombroso e inteligente. O sea, mi inteligencia se sentía tan cómoda, tan a gusto en esto, ¿no? Y a pocos meses de mi segundo retiro, quizá un mes y medio, 2 meses, ¿sí? De ese segundo retiro que haré después, yo ya sabía bastante de la iglesia, pero solamente de lo que yo mismo me había formado. O sea, lo que yo había leído, de eso sabía. Entonces, a veces habían reuniones, me recuerdo que mi papá me llevaba así de adultos, ¿no? Sobre todo habían más así canositos y todo, ¿no? Entonces yo era como el único jovencito. Y cuando estaban hablando ahí entre todos, bueno, decían una cosa, otra cosa. Y yo como ya sabía de la iglesia, ¿no? Yo iba así como muy pedante, ¿no? Como muy soberbio. Muy sobrado. Y decía yo, sí, así como dicen nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y comenzaba así a explicar supuestamente yo, ¿no? Porque, o sea, había leído tanto y sabía muchas cosas y todos los señores me miraban y me decían, ¿y usted cómo sabe? O sea, luego se me dice, ¿usted cómo sabe todo y cómo sabe tanto aquí acá? Y es que yo decía, es que yo he estudiado la Biblia, es que yo he leído, ¿no? O sea, el típico jovencito que sabe cositas y ya se sabe cómo eres hondo, ¿no? Sí, ¿no? Y luego Dios tuvo que humillar esto, ¿no? Y tuvo que inclusive ordenarlo, ¿no? Y es cuando hago un segundo retiro, ¿no? Ese segundo retiro lo hago en Lazos de Amor Mariano, ¿no? Que es muy conocido en Colombia también. Entonces hago ese retiro aquí en Santo Domingo y
lo que me impactó de este retiro y lo que tocó mi corazón fue solamente un momento del retiro. Porque todo el retiro ya andaba muy sobrado. O sea, decían cosas y yo decía, eso ya me sé. Decían otras cosas y yo decía, pero lo puede explicar mejor si dijera otra cosa, ¿no? Si dijera eso que yo sé, ¿no? Y todos con cuadernos apuntando, y yo decía, ¿qué voy a apuntar? Eso ya sé, no, ¿para qué voy a apuntar? O sea, muy soberbio intelectualmente, ¿no? Entonces ocurre que una chica da una charla que duró como 15 minutos, 20 minutos. Fue la charla más cortita porque no había tiempo. Y esta chica dijo algo con tanta gracia, ¿no? Con tanta alegría, con tanto amor, que mi inteligencia no pudo más que desbaratarse delante de eso, ¿no? Y fue algo tan sencillo y fue otro golpe de gracia, ¿no? Me dice a todos, ¿no? Jesucristo, realmente el Dios que ni el cielo puede contener, se encuentra en la Eucaristía, en la hostia consagrada. En todo ese tiempo de mi formación, yo no me había tocado con eso, no me había topado con la Eucaristía todavía, ni tan fuerte con la Virgen María, ¿no? Entonces ella habló así cortito, ¿no? La Virgen María lo tuvo en su seno, la Virgen María primero lo concibió en su corazón porque hacía su voluntad, y luego lo concibió en su vientre, luego lo dio a luz, luego dio a todos, ¿no? A la humanidad. Ella nos hizo inclusive arrodillar, nos hizo así poner como pensando en el Señor y delante de la imagen de la Virgen, y dijo, démosle gracias, porque la Virgen, gracias a su sí, nos ha dado la Eucaristía, y así todo. Y en ese momento, digo, es pura gracia, ¿no? En ese momento, como que entraba la certeza, pero también compaginando esto como con inteligencia, de todo conectar todo así, me parecía, y decía, por supuesto, Jesucristo está realmente allí. Y el papel de la Virgen en este regalo tan grande de la Eucaristía, ¿no? Y ella termina diciendo que la Eucaristía es lo más santo, lo más sagrado, es Dios mismo que está aquí, y que Dios quiere que nosotros también seamos como Él, santos, ¿no? Y la Virgen María es nuestro modelo, ¿no? De la santidad. Esas cositas sencillas, ¿no? Santidad por medio de María, para ser como Jesucristo. Ese Jesucristo está realmente en la Eucaristía, está presente. Eso fue todo, eso fue todo. Nos llevaron a la adoración al Santísimo, yo estaba entrando, tenía como deseos de ir, decía, quiero ir, quiero saber qué es eso, quiero reconocer por primera vez que está realmente Jesús allí, ¿no? Porque dicho sea de paso, cuando yo no conocía al Santísimo, la Eucaristía, pero algunas veces sí me habían llevado, eso recuerdo, yo me ponía de rodillas y no sabía que era el Santísimo. No, Yo siempre, ahí como... exactamente, yo decía, pero ¿dónde está? Ese sol que está ahí no debe ser, porque yo lo que he leído nunca ha dicho que él es sol o algo parecido, ¿no? Ay, no lo veías, o sea, tú no lograbas ver. No, yo solamente decía, eso es Veías una la custodia. decoración, debe ser algo así, ¿no? Entonces siempre buscaba una cruz yo, miraba así, y a la cruz que está ahí, ese debe ser el Santísimo, para eso me han traído, ¿no? Entonces me arrodillaba y rezaba a la cruz, rezaba allá, ¿no? Entonces, mis adoraciones al Santísimo siempre eran así, no era a Jesús de Eucaristía, era buscando una imagen que me recuerde. Buscando una imagen. Entonces, esa primera adoración fue así. Iba caminando. En la puerta de entrada a este salón grande que le habían puesto ahí al Señor, yo entro, estaba todo oscuro y unas luces proyectaban allá. O sea, solo al Santísimo, ¿no? Entonces ya me habían dicho que el Santísimo era la hostia consagrada cuando celebras la misa, ahí eso, de ahí es. Entonces, ya, todo cuadrado. Por eso nos ponemos de rodillas, por eso todo, ¿ya? Entonces, entro y creo que di 2, 3 pasos, lo miré y caí de rodillas. Así como tumbado, así como que, o sea, fue mi primera adoración en la que estuve totalmente atolondrado, fascinado, embobado, no sé. O sea, solamente lo miraba y tenía una certeza interior, ¿no? Era una certeza grandísima, ¿no? Que me decía, ¿no? Él está realmente allí, Él está ahí. Es Dios, es Jesucristo, está realmente ahí. Y todo ese tiempo era con esa constante en mi interior.
Solamente lo miraba y era, Él está ahí. Y fascinado con eso, nada más. Ay, no, Él está ahí. qué belleza. Fue Esa como la adoración, primera vista. sí, exactamente, fue exactamente, ¿no? Un amor, un enamoramiento, un amor tan grande, una fe comunicada, ¿no? Y lo miro así embobado y ni cuenta me di, pasaron 3 horas, ¿no? Que estuve de rodillas delante de Él, solamente diciendo en mi interior, Él está ahí, Él está ahí, ¿no? Y hasta recuerdo, ¿no? No sé si con vergüenza un poquito, pero también con ternura, ¿no? Todo el tiempo, así como a veces ponen a los enamorados, ¿no? Yo estaba así y todo el tiempo lo miraba así, ¿no? Estaba así. Ay, no. Padre Byron, usted me Ay, recuerda, no, qué belleza. usted me recuerda la historia del santo cura de Ars, que Ah, vio a un señor ahí frente al Santísimo y le preguntaba, ¿y qué estás haciendo? Y me dice, yo lo miro y él me mira. Y ahí se quedaba orando. Qué exacto, bello. exacto, Eso exacto. sí, Esa fue mi primera experiencia. Y luego cuando yo me enteré de la historia del santo cura de Ars, qué yo decía, belleza. sí, sí, algo así es, ¿no? Algo así es, algo así es. Padre San Juan María Vianney. Exacto, ¿no? Entonces, así realmente, así, Estoy enamorada. y luego me acostumbré, de hacer la adoración al Santísimo casi siempre así. O sea, era como una inclinación, o sea, no, ni cuenta me daba, ¿no? Cuando ya estaba así. Pero Ay, estaba, y ya cuando estaba así como mirándole así, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy hermosa que ha marcado mi vida, evidentemente, ¿no? Para, para bien y para adorar, reconocer realmente a Jesús presente en la Eucaristía. Padre, perdón, es que algo que escuché en estos días muy hermoso y es que Él es tan caballero y tan dulce que Él a todos nos llega distinto. Mm. Si yo soy estructurada y soy no sé qué, pues Él me llega de una manera. Pero si yo soy emocional, Él me llega de una manera. Si soy más racional, o sea, Él va así en puntitas hasta que agarra ese corazón y ya no lo suelta. Sí, sí, exactamente. Él habla en un lenguaje que le entendamos, ¿no? Y Sí, qué le lindo. llegamos a entender tan fuerte que es un vozarrón, ¿no? Es algo tan fuerte interiormente y el eco de esa voz continúa, ¿no? Hay que prolongarlo. Y ya, ahí comenzó luego otra etapa. Lo que antes había quedado en el intelecto, luego siempre digo así, bajó al corazón, ¿no? Y ya era una experiencia, un conocimiento afectivo, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque un sacerdote, después en una homilía, le escuché que decía, hay dos formas de conocer a Dios, decía, ¿no? Y las dos debemos siempre procurarlas. La una es el conocimiento intelectual, racional, y la otra es el conocimiento afectivo. Las dos se complementan, porque el, llevan a la razón y el afecto llevan a conquistar la voluntad, ¿no? Para hacer obras en relación a eso que el intelecto entiende, pero con la fuerza del corazón, ¿no? que tiene para obrar esa acción. En definitiva, es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, quiero realmente hacer lo que Él desea. Y ese fue el efecto de todo eso, ¿no? Después de esto dije, yo quiero hacer solo y todo lo que Dios quiera para mí. Pero evidentemente, todavía jovencito, todavía con ciertos vicios inclusive, con ciertas cosas por aquí, por acá, porque hasta ese tiempo, aunque Dios me había conquistado intelectualmente, yo todavía seguía yendo a fiestas, seguía alcoholizándome, seguía fumando, seguía andando, jugando mucho con las chicas, eso era un mal que tenía, ¿no? Que andaba con una y con otra. Tenía vicios también a nivel de la impureza, a nivel también de las tecnologías, andaba aquí y acá, perdiendo bastante el tiempo, también en los deportes, había sobre todo el fútbol, a veces pasaba muchísimo tiempo entrenando, jugando, ¿no? También rendía cierto culto también a la vanidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la apariencia, el cuerpo y todo eso. Pero después de esto, ¿no? Fue fulminante, ¿no? Después de esto, de la Eucaristía. Eucaristía, María, santidad, eso fue fulminante. Dije, no lo puedo. Con esas tres balazos tuvo. Sí, lo que también experimenta San Juan Bosco, ¿no?
Luego me han contado, ¿no? Esta experiencia de lo que sostiene la barca, ¿no? Lo que sostiene a la iglesia es justamente la Eucaristía, es la Santísima Virgen María, ¿no? Y esto me llevó a ir a la casa. Inmediatamente llegué a la casa, cogí mi computadora, archivos, control E, que es para seleccionar todo, suprimir, eliminar Chao. todo, eliminar todo, eliminar. Los CDs que tenía de cosas que son hasta innombrables, todo eso metí en una caja, las cosas aquí, acá, todo, cerré y fui a un basurero a botarlo, ¿no? Eso fue radical. Fue radical, completamente radical. Hiciste un Total. barrido de todo lo que te alejaba de Dios. Vea, para Todo. los que estamos aquí escuchando, pensemos que tenemos por ahí que darle. Exacto, sí, o sea, Suprimir. lo quise hacer así total. Qué rico. Pasaron quizá un mes, no, eso no lo tengo muy claro, pasó no muy largo, ¿no? Quizá un mes, unas semanas, en que ese impacto fue fuerte. Después de eso pude consagrarme a la Virgen María, a través de la medalla milagrosa también, según el método de San Luis María Grignion de Montfort. Me entrego a ella, me consagro, le pido que me ayude a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Comencé a celebrar las misas con todo el amor posible, o sea, recibía la comunión, iba a mi puesto y ahí entre devoto, pero también quizá con algunas exageraciones, ¿no? Iba a recibir la comunión, iba a mi puesto y donde estaba, ahí me tiraba al suelo a postrarme, ¿no? La frente en el suelo. Y no me importaba en qué lugar estaba, si era en la tierra, si era en una iglesia lujosa. No, yo iba y me ponía ahí de cabeza. Y ahí estaba rezando, pidiéndole al Señor que me dé su amor. Siempre pedía fe, esperanza y caridad. Esas tres cosas, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Porque entendía intelectualmente, ¿no? Que es lo más fundamental, es lo primero. De allí, pues, se desprende prácticamente todo. Es lo que nos une con Dios, ¿no? Entonces siempre fe, esperanza y caridad, y la madre de todas las virtudes, la humildad, ¿no? Y esa era como la oración constante, ¿no? ¿Cómo llega la vocación a mi vida? En este camino, en esta experiencia nueva con Dios, profunda, fuerte, entonces digo, ya tengo 17 años. Ya voy a cumplir 18, ya justamente estaba por cumplir los 18 años, y digo, bueno, lo que tengo que hacer ahora es pensar en mi futuro. ¿Qué voy a hacer? Mi papá me decía que vaya a estudiar en la universidad, que había un curso de suboficial, ¿no? Él me decía que para que entre a la policía, y me parecía buena opción. En ese tiempo se pagaban $2,000 aquí en Ecuador, y hacías un curso, creo que eran 2, 3 años, y luego inmediatamente ya era suboficial de la policía, ¿no? Entonces decía, esa es la forma más fácil, decía, ¿no? Enseguida ya vas a mandar a los demás, me decía, ¿no? O sea, así entre broma y todo, ¿no? Y como tú sabes bastante de tecnología y todo eso, para que vayas justamente al área de comunicación, bueno, estar sentado en un escritorio por ahí, ¿no? Entonces me decía así mi papá, y me parecía muy bueno. Mi papá tenía mucho nexo con la policía, entonces parecía que todo iba por allí. Pero ocurre que... y también yo pensaba en la parte de familia, ¿no? Entonces dije, bueno, también una chica. O sea, estoy pensando en el futuro, un trabajo acá y también una chica, ¿no? Entonces ocurre que en ese tiempo me enamoré por primera vez en Dios de una chica, y fue la experiencia más, digamos, fuerte que tuve hasta ese entonces de haberme enamorado, ¿no? O sea, de una chica, ¿no? Dije, ahora entiendo cómo es amar de verdad a una mujer sin deseos desordenados o cosas raras, ¿no? O solamente para usarla. Por primera vez sentía un amor puro que tenía, ¿no? Entonces tenía la propuesta de la universidad, y también esta chica, yo estaba con ella ya, o sea, en un trato ya mucho más que de amigos y todo esto. No era nada formal todavía, pero ya nos tratábamos así. En definitiva, en medio de todo esto, yo hago una peregrinación a un santuario aquí en Ecuador, y le dije a esta santa, se llama Narcisa de Jesús, a la cual amo y fue mi primera patrona, ¿no? Después llegó el Santo Cura de Ars, pero primerita fue Santa Narcisa de Jesús. Le dije que me ayude a ver cuál es
el camino que tengo que seguir, ya acabé el colegio, mejor dicho, y por dónde tengo que ir. Entonces, llegué a mi casa, me dormí, me desperté y tenía la certeza absoluta, así, sin medio intelectual, sin haberme alguien impuesto, habérmelo dicho, nada. Me desperté y tenía la certeza absoluta de que Dios quería que yo sea sacerdote. Así de clarísimo y de fuerte, ¿no? O sea, eso fue así como un llamado súper fulminante, súper claro, o sea, no había lugar a dudas. Exacto, ni siquiera hice discernimiento, nada, no tuve ni siquiera la oportunidad de hacerlo, de decirle, déjame pensar, no, ya está, clarísimo, ¿no? Y entonces ahí entraba en mí la certeza interior y luego mi humanidad, ¿no? Que me decía, pues bueno, la profesión y la chica, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces, por un lado, yo intentaba decir, a ver, no puede ser, pero por dentro lo sabía por completo, lo sabía, ¿no? Entonces, no tuve más que hacer, ¿no? Fui donde mi papá y le dije, no voy a estudiar, ¿no? Ya no voy a estudiar, voy a entrar al seminario. Mi papá se quedó así muy impactado, pero me decía, pero ¿cómo? Si ya tengo hecho el préstamo y aquí y acá. Y yo, no, voy a ser sacerdote, ¿no? Fui donde la chica, la china que yo le decía, ¿no? Fui donde la china y le dije que ya no voy a ser, o sea, que voy a ser sacerdote, que Dios me está llamando a eso. Ella lloraba, entre que me quería golpear, o sea, como empujar, como enojada, ¿no? Y yo, no, yo voy a ser sacerdote, ¿no? Ahí también ocurrió algo muy bonito, ¿no? Que mi humanidad, al verla, se resistía, ¿no? O sea, al hecho de la vocación, o sea, al verla, es que la amo, ¿no? O sea, está ahí, ¿cómo no voy a querer estar con ella, ¿no? Entonces mi humanidad me decía, no, primero vas a intentarlo con ella y después la vocación. Primero, ¿cómo vas a dejarla? Pero ¿cómo? Así siempre mi humanidad y mis sentimientos me decían Claro, eso. y más si tenías, padre, tenías como un Es que te noviazgo cogió bonito. enamorado. Tenías un noviazgo bonito, como transparente, como limpio, como sano. Entonces decía, pues obviamente, pues por aquí se podría intentar, muchos podrían pensar, pero si ibas bien y estabas enamorado de ella también, ¿por qué no? Exacto. Qué difícil. Entonces, allí yo siempre he dicho que mi, mi inteligencia, mi cerebro, mi cabecita cayó y solamente habló mi corazón. Porque me le acerqué y era una especie de pugna. Decía, ¿le digo, no le digo? ¿Será que sí? ¿Será que no? No sé. Pero cuando la vi, enseguida salieron las palabras. Yo solamente le dije, China, yo voy a ser sacerdote. Le dije así. Ay, y en ese momento, mientras a ella se le salía así como las lágrimas, yo tuve una experiencia de profunda alegría y paz. ¿No? Ay, no. Ahí está más La que confirmación. Estaba todo. La confirmación del llamado. Mientras ella lloraba y me decía cosas, yo estaba por dentro como, pero qué bien se siente, algo así, ¿no? qué paz me dio decir esto. No, Sí. demasiado lindo. O sea, todo ese tiempo es tan fuerte la gracia de Dios que sentí, ¿no? Todo era como un Y tu regalo. abuelita me imagino que dichosa. Sí, ella contentísima, desde el principio, ¿no? Desde el principio. Ella misma muchas veces me dijo, anda a hacer convivencias al seminario, me decía, anda a hacer aquí, acá. Quizá ella ya estaba poniendo cositas de ahí, porque si me invitaba, quizá estaba orando por eso, ¿no? Estaba ahí que, dale, hay otro rosario, por mi hijito, ¿no? Y bueno, solucioné eso de la universidad, de ella, ¿no? Y dije, listo, tengo todo listo, me puedo ir de la casa. Le dije a mi papá que me quería ir ya, quería entrar al seminario o para ser sacerdote, y prácticamente así fue. A los 2 días, me fui de la casa, no me dejaron entrar al seminario inmediatamente porque estaban en vacaciones, entonces fui a una parroquia a vivir. Le dije a mi papá, que lo aceptó entre regañadientes, dijo, bueno. Le dije a mi mamá, lloraba como una Magdalena, que no me vaya. Pobrecita. Le dije, y lo peor es que de mi parte, como dice también Santa Isabel de la Trinidad, la crucifiqué a mi mamá, porque cuando
yo le dije esto, no fue solamente voy a hacer una experiencia. No le dije me voy a ver si es que sí, si es que no. Fue tan radical que le dije, mi cuarto no lo puedo usar para cualquier cosa, porque nunca más voy a regresar, le dije así, ¿no? O sea, andaba como muy pa. Le dije, nunca más voy a regresar. O sea, tenía la certeza de que yo iba a ser sacerdote, ¿no? O sea, tenía esa certeza total. O sea, es lindo, pero, o sea, Eso es, yo diría que dolorosamente radical. dolorosamente Sí. lindo, dolorosamente Pues es que era tan radical y Ay, tan pero qué belleza clara un la amor, decisión. un amor así. Ah, Y mi mamá, en ese tiempo, ya cuando entré al seminario, después de unos meses, llegó mi familia de España. Mis primas, mis tías, cuando yo iba a visitar a mi familia, me encontraron y me decían, pero ¿por qué? Pero si tú eres guapo. Decían, si tú eres el más guapo de la familia, tú vas a tener bonitos hijos. Mira, no le dejes sin nietos a tu mamá. Mis primas decían, pero ¿cómo? Pero o sea, todas, aquí, acá, o sea, acá. ven como que un sacerdote pues se perdió, esa plática Sí, se sí, perdió. exacto. Ay, si Qué supieran el desperdicio. regalo que es. Ay, Algunos dicen qué desperdicio, ¿no? Y, sí. y yo no, yo estaba firme a lo que iba, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, entré al seminario, estuve muy decidido, muy... Desde ahí me comencé a dar cuenta de algunas realidades de la iglesia también, ¿no? Me comencé a dar cuenta de algunas cosas que pasaban dentro de la iglesia. Gracias a Dios, pude asumirlo bien, ¿no? Ordenadamente también, y pues a sufrir muchas cosas que suelen pasar en la iglesia, ¿no? Pero yo decía, no significa que todos tenemos que ser así, ¿no? Y ya Total. ustedes entienden, Sí. aquí, Sí, total. dentro de los seminaristas o quizá también algún padre superior, ¿no? Yo decía, no. Y entonces lo que hice fue primerito, a mis compañeros del seminario, éramos como 15, les dije, vamos a consagrarnos a la Virgen, ¿no? Yo no sabía que eso era prohibido dentro del seminario, que yo esté dando clases de consagración a la Virgen, ¿no? Pero como no sabía, en las noches entraban a mi cuarto, cogía el librito y comenzaba, ¿no? Le decía, primera lección, y comenzábamos. Segunda lección, así. Y a la final hice que algunos de ellos, no todos, porque después ya algunos desistieron, otros permanecieron, porque eran 33 lecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, continuaron, se consagraron muchos, quizá unos 8, ¿no? Y luego el padre me dice que, eso ha sido prohibido, ¿no? Y yo dije, no sabía, padre, disculpe. Y dijo, bueno, ya está, no pasa nada. Y yo me hago muy amigo de dos, se llama Ángel y Víctor. Y les decía a ellos, siempre, a todos, ¿no? Pero ellos como colaboraron, les decía, vamos al Santísimo siempre, tempranito, vamos, ¿no? Entonces nos levantábamos temprano, como a las 5, y ya estábamos en el Santísimo. Los seminaristas llegaban más o menos 6:30 de la mañana, 7, dependiendo del día, pero nosotros ya estábamos como una hora y media delante del Santísimo, ahí estábamos los tres, ¿no? Orando, ¿no? Y iba inculcando en ellos también esa experiencia que yo había tenido, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama Ángel, él había entrado al seminario solamente porque el párroco le había dicho, vamos a un lugar, ¿no? Y él ha dicho, bueno, no tengo nada que hacer. Y fue, y no tenía ni idea de la vocación, del sacerdote. Yo no sé si voy a ser sacerdote. Cuando recién nos presentaron, ¿no? No, yo solamente vine aquí porque el padre me trajo, dijo así, ¿no? Y sin embargo, yo veía que él era una persona muy sincera, ¿no? Y que tenía un buen corazón, ¿no? Y a través de la adoración al Santísimo, así, él siempre decía, no sé si voy a ser sacerdote, ¿no? Yo solo estoy aquí por un tiempo, ¿no? Pero después de esa experiencia así del Santísimo, él llegó a la conclusión de que parecía que Dios le estaba llamando. Pero él era muy sincero, ¿no? O sea, cada paso que daba era con buena conciencia, ¿no? Y de a poco fue acercándose a la vocación, a tal punto que mi amigo Ángel, con mi otro amigo Víctor, evidentemente conmigo, el día de la ordenación, solamente los tres nos ordenamos. El resto, todos se quedaron en el camino, ¿no? Y solamente llegamos a la ordenación los tres. Wow. Y para nosotros era una alegría, era una cosa así como... De la mano de la Santísima Virgen María. Exacto, ¿no? Ellos consagrados a la Virgen, ellos
adoptaron la costumbre durante todo el seminario levantarse siempre temprano a hacer adoración al Santísimo, ¿no? Y les decía, háganlo, háganlo, eso es lo más grande. Porque yo, después de 1 año y medio de estar en el seminario, salí. No de la formación al sacerdocio, sino que salí del seminario para entrar a mi comunidad, Communio Sanctorum, y seguir los estudios en el seminario, ¿no? O sea, no interrumpí la formación, sino solamente me cambié y comencé en la comunidad religiosa, ¿no? Entonces, a la par, continué con ellos como compañeros y ahí siempre les decía, pero verán, tenemos que orar, verán, aquí y acá, siempre nos comunicábamos y la parte espiritual era como lo más importante, ¿no? Y luego también la parte académica y todo esto, evidentemente, ¿no? Entonces, una alegría muy grande que al final los tres, Dios nos unió y hizo posible que lleguemos al sacerdocio, ¿no? Ay, Padre, tenemos que orar Sí. tanto por las vocaciones y por ustedes, ¿cierto? Sí, sí. Mucho. Y bueno, desde ahí ya, o sea, conocí la comunidad, mi comunidad es contemplativa y misionera, me ha permitido comenzar este proyecto de evangelización en las redes sociales hace 3 años y aquí estoy. Una vez me preguntaron sobre mi testimonio, lo conté y después me di cuenta que a la gente, o sea, que les interesó, ¿no? Que parecía como muy bonito, ¿no? Y gracias a Dios he podido dar así el testimonio sin otro deseo que contarles cómo he sido testigo de cómo Dios ha actuado fuertemente, así con golpes certeros, ¿no? En mi vida, que me ha dado seguridades de la Eucaristía, de la Virgen, de la Iglesia, del sacerdocio, y luego también, eso fue una experiencia muy hermosa, también tuve una seguridad así fuerte interior de mi comunidad, de Communio Sanctorum, ¿no? Cuando hice una primera experiencia con ellos, de una semana de retiro en silencio, ¿no? Al salir de esto, tenía la completa certeza de que Dios me había creado para esa comunidad, así de fuerte, ¿no? Siempre he tenido como ideas siempre radicales, fuertes, así, tac, tac, tac. Es que él ya aprendió que a ti te tiene que hablar a ti, No, derecho, tienes plan. el oído súper afinado para escuchar su voz. Es que sabes Qué que es lo belleza. lindo, lo que me imagino que buscaban los seguidores de la cuenta, era porque es muy hermoso y nos mueve mucho la fibra del corazón mirar que los planes de Dios son perfectos. Si tú tuviste una vida, lo que llamamos una vida del mundo, donde tú hubieras podido perder perfectamente. Uh-huh. Pero los planes de Dios son perfectos y no nos podemos, no, nosotros no nos escapamos a Él. Y mire Así cómo Él simplemente, solo con mirarlo, que cayó de rodillas. A mí le mostré a mi esposo cómo se me pararon todos los pelos. Eso me parece muy bonito y hay una parte que yo te había escuchado tu testimonio que me gustó mucho y es que cuando tú estabas en el proceso de formación en el seminario, de pronto ya tenías un camino adelantado de formación, valga la redundancia, que ya sabías muchas cosas y cuando escuchabas algo con lo que sabías que no estaba bien, tú decías, no, pero es que el catecismo, perdón, pero el catecismo dice esto. Vivías corrigiendo. Sí, es que imagínense, yo para el propedéutico, cuando recién comenzaron a leer el catecismo, o sea, yo ya lo había leído, ¿no? Yo me había leído el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es un libro grueso, grande, ¿no? Entonces yo cuando entré comenzaron a leerlo y para mí fue bonito y hermoso, otra vez comenzar a leerlo, ¿no? Inclusive ya explicado de un sacerdote y me parecía todo muy, muy bueno. Entonces, yo siempre he tenido curiosidad, he sido muy curioso en relación a las cosas de Dios y no he podido estar como satisfecho hasta que mi inteligencia dice, ya, es suficiente, con eso estamos tranquilos, ¿no? Entonces, si ustedes viesen mi cuaderno de estudios, yo solamente utilizaba un solo cuaderno para todas las materias. Me nació eso, ¿no? Entonces tenía toda la materia, por ejemplo, yo que sé, Derecho Canónico, hacía una línea y ponía Biblia, y comenzaba la materia de Biblia. Acababa, hacía una línea y yo que sé, Liturgia. Entonces, cada vez que yo iba a estudiar, por ejemplo, liturgia o algún tema, de paso repasaba todos los demás, ¿no? O sea, estaba todo ahí, ¿no? Y en los márgenes de las hojas siempre había anotaciones. Eran todas las preguntas que me salían en ese momento. Cuando me daban clase,
Entonces decía, ¿qué es eso? Tata? Y otra cosa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces siempre he tenido como esa especie de carisma de la investigación, ¿no? Y mi padre superior siempre me dice, sí, tu papá no estaba tan equivocado, dice, tú hubieses servido para ser parte de la Interpol o de la FBI, me dice. Dice, porque tú siempre estás así, Ay, te padre. pedimos algo y comienzas a investigar y a sacar todo sobre eso, ¿no? Entonces, así mis cuadernos, ¿no? Llegaba aquí a la comunidad y lo primerito que hacía, como tenía una hora antes del almuerzo, entonces comenzaba a investigar en el internet, ¿no? Aquí y acá, o a leer, acá, y tenía que dar solución a esas preguntas que me hacían, ¿no? Entonces sí fue un tiempo de bastante lectura, de formación, ¿no? Y es bien lo que dice, ¿no? A veces algún sacerdote decía algo desatinado en relación a la liturgia, en relación a la teología, y entonces al principio me costaba un poco, ¿no? Y decía, padre, mire, el catecismo dice esto, o el papa ha dicho esto otro, o este documento dice aquello, y había una especie de, digamos, de debates allí, ¿no? Y a la final, pues yo decía, bueno, aquí está el catecismo, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Y hasta tal punto llegaba esto, ¿no? Y también lo digo con mucha familiaridad, digamos, cercanía, ¿no? Con la humildad que más puedo, ¿no? A veces mis compañeros, cuando decía algo el sacerdote, me miraban y me preguntaban, ¿no? Y me decían, ¿lo que dice es verdad o no, no? La Y fuente yo, de consulta ya no era el padre, sino que te preguntaban a ti. es Ay, que, qué es que a veces hermosura. habían un par de sacerdotes, ¿no? Que No, muy salían con perdidos. cosas, salían con cosas. Me acuerdo ahorita de un padre, ¿no? Que venía con un libro, ¿no? De Pagola, un sacerdote español, ¿no? Venía así como que hubiese encontrado la última Coca-Cola del desierto, como que se hubiese encontrado el último tesoro de la isla perdida. Viene con un libro, ¿no? Y diciendo, estoy leyendo este libro, El Sacrificio, se llama, me parece que es El Sacrificio o la Santa Misa, algo así, ¿no? De este sacerdote español, Nueva Teología, ¿no? Y yo dije, no sé, hizo un comentario de ese libro y sonaba un poco raro porque él decía es una novedad, ¿no? Es como una novedad a la doctrina, una novedad a la teología. Anoté el nombre, Pagola, el libro. Ella se fue. Me fui, me fui a la casa, comencé a investigar. Y dicho, así yo tenía ese olfato, Pagola, ese libro está vetado, ¿no? Por la No. iglesia. Entonces, a la siguiente clase, yo era como esperando que venga el padre para decirle, ¿no? Entonces le dije, padre, mire, ese libro está vetado por lo siguiente, ¿no? Pagola, al hablar de la Eucaristía, él reduce la Eucaristía a un mero recordatorio y no admite o no explica, no dice que tenga una consecuencia redentora, la última cena de Jesucristo y todo su ministerio pascual, ¿no? Y entonces tiene como conclusión que la misa no tiene un efecto de perpetuidad en el único sacrificio, ¿no? De redención. Y entonces, no, que es que en el sequén, y comenzó otra vez eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, siempre pasaban esas cositas, o con la Ay, liturgia de la liberación, o con la liturgia mismo, que sí es verdad que la liturgia dice esto, pero nosotros podemos también cambiar aquí y acá. Y, ay, no. Ay, no. Dios, ay, Padre, qué bendición que de verdad ese bebé se haya salvado, porque necesitamos muchos sacerdotes así. Sacerdotes santos, porque sacerdotes que estén pegados Sí. a la doctrina como debe ser. Y pues lamentablemente muchas personas pueden llegar a atacar a los sacerdotes y yo digo, no, simplemente oramos por ellos, le pedimos al Señor por ellos y bueno, el Señor es el único que tiene el derecho de juzgarlo, nosotros oramos por ellos. Ay, sí, Padre, pero venga, que no se nos vaya a cortar, que acá empezó a llover durísimo y me da un susto que se me corte esto y se me pierda todo este tesoro. Padre, ese apostolado que usted está llevando tan lindo en las redes, yo no le puedo decir todas las cosas tan hermosas que le han escrito aquí. No, A mí es me duele impresionante. mucho que cuando guardamos estos live se pierden esos comentarios tan hermosos. Ah, mire, no sabía eso. Sí, se pierde todo esto maravilloso. Vea, te han dicho, No, la gente me han desde dicho muchas para que partes se, del te mundo voy a te leer sigue. unos tres
para que veas, o 3 o 4, las personas has movido por medio de esas redes a las personas, mejor dicho, me siento muy bendecida por nuestro Señor Jesucristo y la Virgencita, por darme licencia y estar aquí, y ver al Padrecito Byron y escuchar su enseñanza. Amén. Los testimonios de los sacerdotes son los mejores. Allí se da uno cuenta que Dios tiene un propósito para cada persona, pero por aquí hay unos divinos. Dice, mil gracias, mi hermanito espiritual, Padrecito Byron, por compartir su bello testimonio de a servir a Dios y a su Santa Iglesia. Pero por aquí dijeron, bueno, ya de estar muy arriba, Es que que le habías cambiado la vida. O sea, hay personas que le has cambiado la vida. Por aquí una señora que su hijo, por escucharte, tuvo una conversión. O sea, hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, Dios bendiga ese apostolado. Yo veo, por ejemplo, que veo tus redes, a mí me gusta mucho la apologética, y cuando vi que tenías curso explicando todo lo de la apologética, defensa de la fe, yo dije, no, por aquí fue. Y me gusta también como ir aprendiendo cada vez más. Hermoso. Padre, por aquí hay una pregunta fuerte. Yo no sé si la contestamos por acá. Usted decide. Sí, tranquilamente. Pero yo se la voy a poner. A ver, ¿cuál es? Ya. Isabel pregunta, padre, quisiera preguntar qué tan contraproducente es recibir la comunión en la mano. Ya, ese es un tema siempre candente, ¿no? Cierto, sí. Por eso le digo, pues... Pero creo que no sirve de nada si no lo afrontamos, ¿no? Más bien hay que decir lo que, bueno, la Iglesia dice también al respecto, ¿no? Y es básicamente lo siguiente, ¿ya? A ver, de principio la Iglesia no aconseja la comunión en la mano. Eso está claro, ¿no? Por medio de los pontífices, desde Juan Pablo II, Benedicto, Papa Francisco, eso ha sido clarísimo. Han aconsejado siempre la comunión en la boca y de rodillas inclusive. Para comulgar con los papas, ¿no? Siempre pusieron los reclinatorios y pidieron que quienes comulgan con el papa siempre sea de rodillas y en la boca. Eso es un consejo evidentemente para toda la Iglesia, ¿no? Si lo hacen ellos. Ahora hay una cuestión, ¿no? Que la Iglesia Católica, por un contexto histórico, y allí hay también, digamos, ciertos abusos al respecto de ese permiso que se concedió, ¿no? Para que se pueda recibir la comunión en la mano en un lugar específico, ¿no? Por una cuestión de enfermedad, ¿no? Entonces se permitió esto, pero ya luego algunos comenzaron a hacerlo como de usanza normal, ¿no? Y la Iglesia Católica, si bien es cierto, no determina la comunión en la mano como un sacrilegio o algo parecido, a menos que la persona tenga la intención, porque para que sea sacrilegio la persona tiene que tener la intención de dañar la Eucaristía, ¿no? Entonces, lo que puede haber es ofensa o puede haber inclusive profanación, ¿no? Entonces, la Iglesia ha permitido que se comulgue en la mano siempre y cuando, por eso ha sido muy estricta, ¿no? Muy estricta. Siempre y cuando, primero, la conferencia episcopal tenga el permiso de la Santa Sede. Segundo, siempre y cuando esto no vaya en detrimento de la fe y de la piedad de las personas. Y tercero, siempre y cuando no haya alguna posibilidad de profanación, ¿no? De la Eucaristía. Entonces, del resto se pide más bien que siempre sea la forma común, ¿no? Que es en la boca y de rodillas, si es posible. Entonces, si una persona comulga en la mano, yo siempre les digo, a ver, tengan mucho cuidado, ¿no? Yo he hecho un par de videos al respecto, donde muestro que recibir en la mano siempre, normalmente, quedan partículas. Quedan partículas. Y eso es una cuestión muy complicada, ¿no? Y ya lo cogen como muy una complicada. galleta, padre. Y luego el hecho de tomarlo, el hecho de tomar esa cuestión inclusive psicológica, ¿no? El hecho de decir, tengo a Dios y yo mismo, ¿no? Como que yo mismo me alimento, ¿no? Luego el hecho de no arrodillarse también, ¿no? Que es una cuestión también inclusive humana, ¿no? Que implica, o sea, si uno se arrodilla, uno siente que es porque hay un abismo de diferencia entre yo
mi persona y aquel al que está delante de mí, ¿no? Estoy adorándolo, ¿no? Y bueno, hay muchas otras explicaciones, ¿no? Pero también hay otra postura que en cambio es, considero también demasiado fuerte, quizá inclusive hasta un poco fanática, ¿no? Y disculpen que lo diga así, ¿no? Pero es aquellas que dicen que comulgar en la mano, solamente el hecho de comulgar en la mano ya es un pecado mortal y que ya es un sacrilegio, ¿no? No tanto hasta ese punto, ¿no? Porque, repito, para que sea así, tiene que tener la intención de hacer algo contra la Eucaristía, ¿no? Y algunos dicen es que debe tener las manos consagradas para recibirlo, ¿no? No. A ver, los diáconos no tienen las manos consagradas, ¿no? Solamente los sacerdotes y los obispos. Y los diáconos siempre han dado la comunión, ¿no? Él es ministro ordinario inclusive, ¿no? De la comunión. No extraordinario, sino ordinario. Y él no tiene las manos consagradas, ¿no? Y él toma el cuerpo y lo da. Entonces, algunos aducen de que es pecado porque no tenemos las manos consagradas en el caso de los laicos, ¿no? Entonces no es un buen argumento, digamos así, ¿no? Sí, hay que ser fieles también a la verdad, ¿no? Entonces la Iglesia Católica no tiene como argumento que sean las manos consagradas, ¿no? Sino que el argumento está en la experiencia de fe que uno tiene, ¿no? El hecho de saberse alimentado por el pastor, recibirlo de rodillas y luego por una cuestión también de muchísimo respeto. El hecho de que te quede una partícula en la mano, de que no te veas bien los dedos, ¿no? Esto es una ofensa grave, fuerte contra la Eucaristía, ¿no? Entonces, por eso no es aconsejable. Y sin embargo, si es que a mí como sacerdote alguien me lo pide en la mano, pues primero le insinúo, ¿no? Y si es que no quieren en la boca, pues le doy en la mano y le veo constantemente, ¿no? Y si es que veo que alguien en esa parroquia, en ese lugar, porque donde yo celebro normalmente reciben siempre en la boca y de rodillas, pero si voy a un lugar específico que me invitan, y si es que veo que una persona comulga mal en la mano, entonces yo inmediatamente detengo, voy al micrófono y digo, la Iglesia Católica nos dice que si es que hay posibilidad de ofensa a la Eucaristía o de profanación, el sacerdote es responsable de ya no dar la comunión así. Entonces voy y digo, en este momento ya no voy a dar la comunión en la mano porque algo ha pasado aquí, por favor respeten eso, ¿no? Y los que desean comulgar les voy a dar en la boca. Así de sencillo. Y estoy siendo fiel a lo que dice la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia misma nos ha defendido al respecto de eso, por si acaso hayan esos abusos litúrgicos, ¿no? Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Y yo digo, yo me pongo a pensar en algo. Pues yo la verdad no soy capaz de recibirlo en la mano. Pero yo digo, bueno, las personas que lo hacen por salud, supuestamente por el COVID, mire este proceso tan ilógico, padre. O sea, ustedes toman y se la dan a uno en la boca, ¿cierto? Ahí la tomaron. Y los que la reciben en la mano, tú la tomas, si la pones en una mano sucia, que ya pusieron en 1000 partes, ellos la toman con la otra mano y ¿dónde hay más contaminación? Por supuesto. ¿Dónde hay más peligro? ¿Cierto? Pero bueno, ya respondimos esa pregunta. Estar con el Padre ha sido una bendición, Padre. Usted me ha llenado el corazón, me lo ha hinchado de ternura. Yo estaba todo sí. Ha sido una bendición, Padre, pues porque yo sé que aquí muchas personas evidentemente lo siguen en sus redes, porque la gente dice, me ha encantado desde que lo estoy siguiendo, lo siento como mi director espiritual. Muchas gracias por todas sus enseñanzas, Padre. La verdad, Dios se ha derramado en gracia en usted, porque por medio de este apostolado y de este proceso en las redes ha ayudado a formar a muchas personas, que lamentablemente es uno de los grandes problemas que tenemos los católicos, no nos formamos. Y cuando no hay formación, evidentemente uno termina yendo a la Eucaristía y no tiene ni idea ni siquiera qué pasa allá. Qué preciosura, Padre. Bueno, él tiene unas redes sociales hermosas. Padre, si quiere menciónelas, porque muchos se están preguntando que dónde lo encuentran, que cómo. Sí, bueno, aquí en Instagram se llama Un Padrecito, una cuenta, y la otra se llama Un Sacerdote Millennial, también en Instagram, pero tengo que pedirles disculpas porque yo prácticamente no uso Instagram, ¿no? Más lo he usado como para quienes me escriben, para responder mensajes por allí, algunas personas que me invitan, por ejemplo, como ustedes, ¿no? En eso estoy pendiente, pero casi no. De repente, quizá una vez cada 2 meses subo una imagen o algo así, ¿no?
La actividad más fuerte está en YouTube y en Facebook, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ya sabes. lo mismo, un padrecito y un sacerdote millennial en YouTube y en Facebook, ¿no? Ahí pueden encontrar, un padrecito es digamos, tiene un perfil un poquito más formal, digamos así. Por ejemplo, mañana voy a subir un video en el que explico la distinción entre el credo niceno-constantinopolitano dado en el concilio de Constantinopla, ¿no? y el credo que nosotros rezamos, ¿no? Que incluye que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces son temas un poquito más formales, digamos así, un poquito inclusive más, a veces, complicados, si se quiere decir así, pero yo intento explicarlos así todo tranquilo y para que se entienda bien. Y un sacerdote millennial, en cambio, es un perfil un poco más cercano, algo más, digamos, relajado, no son temas tan difíciles, sino que más bien temas inclusive que sean virales del momento o cosas que están pasando, inclusive a veces reaccionando a algún video de algún famoso, que habla acerca de la fe, y aquí y acá, o temas que involucren, y pensando mucho más en los jóvenes, ¿no? Entonces, allí hago también esta distinción entre un padrecito y un sacerdote millennial, ¿no? Ok. Perfecto, padre. Padre, no, bendiciones, Dios lo bendiga. Ustedes que están aquí conectaditos saben que todos estos regalos quedan guardaditos en la cuenta, pero no para que se quede ahí ya, es para que ustedes lo compartan, para que, ay, mire esta historia tan hermosa, así como nosotros nos llenó el corazón. Quién sabe a otras personitas que les haga clic, que se empiecen a interesar por los temas de la iglesia. Bueno, y también lo vamos a montar a YouTube, ahí vamos con calma, porque Alex es el que hace todo eso. Entonces, Padre, Dios lo bendiga, un abrazo muy grande, de verdad, ojalá siga Dios derramando muchas bendiciones a través de su apostolado, y oremos mucho por los sacerdotes y por nuevas vocaciones, y por usted, Padre, por su es de generosidad. los míos, es de los míos. Por su generosidad, Padre, pues porque solo darle gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. Y bueno, Dios lo bendiga, Padre, y bueno, que siga este proceso y este camino tan hermoso que lleva. Muchas gracias también por la invitación. Permanecemos unidos en oración y permítanme darles la bendición, ¿ya? Y a todos los que están presentes. Claro que sí, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, Padre, bueno, ojalá nos conozcamos algún día. Ojalá que sí. Bueno, bendiciones, que descansen todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.